Hola, yo soy Daniel Vives Ego y estamos en esta 8ª temporada de Diversidad CDMX muy felices porque seguramente usted, al igual que nosotros, disfrutamos todo lo que pasa aquí. Hola amigos, yo soy Sheila Ferrera y les adelanto que el día de hoy haremos una profunda revisión sobre los adelantos de nuestra comunidad con este tema que se llama Entre Damas y Adamados. ¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Johnny Carmona y los quiero invitar a que se unan a la conversación en nuestras distintas redes, Twitter, Facebook, Instagram y sobre todo que entren a nuestra página de internet, así como en los teléfonos que aparecen en su pantalla. Y sin más, ¡comenzamos! ¡Ay, no! Pues ahora sí, adorados dama y adamado, ¡Ay! ¿cuál será el ingrediente para ser un ícono gay? Pues- Tan interesante que podamos traer una publicación. Quizá no lo tengo porque no salgo en el libro. Ay, pero tú ya eres un digno adamado que pudo haber estado. A lo mejor vendrán otros, o sea que puede Quedé como suceder. runner-up. No, yo creo que esto que estás planteando tú es un poco como alguien que está inspirando la vida de las personas y que de alguna manera tiene esta responsabilidad de hacer las cosas bien, de dar un buen ejemplo y ni siquiera es vivir una vida así como rígida ni nada, no, sino obrar bien, como decía el tío Ben, con un gran poder viene una gran responsabilidad, ¿no? Exactamente, como decía Freud, tú cuida a alguien y haz algo bien y el mundo lo tienes ganado. Qué bonitas Bueno, tener eso como referencias. primera línea, pero también ser genuino, ¿no? O sea, como lo dices, dentro de todo esto que está siempre en el ojo, ¿no?, del público, no perder tu esencia. Y eso es, creo que lo que hace que la gente pues tenga esta atracción hacia ti, ¿no? Lo cual te convierte en un ícono. Sobre todo en estos tiempos donde es tan inmediato esto que subes a la red cualquier cosa y ya te vuelves poco menos que Dios. Pero hay un poco más de sustancia, por lo menos lo dejamos ver siempre aquí en esta mesa, que creo que ese es el ingrediente, fíjate, lo acabo de Sí, porque descubrir. al final vivimos un momento que Andy Warhol en algún punto vaticinó de los 15 minutos, segundos, fama, y que todo el mundo hoy, gracias a las redes sociales, pues sí, dices una frase chistosa, te hacen un hashtag y te conviertes de alguna manera en algo que tiene muchísima atención. Lo interesante, uno, es tener la prevalencia y dos, decir algo inteligente Exactamente. o algo que aporte. Y sobre todo en nuestros temas LGBT, algo que efectivamente ayude a otras personas que no tienen como la misma información o que se sienten perdidos o más dolorosamente aún se sienten solos, ¿no? Exactamente, eso es muy, muy... Pues sí, justo creo que justo los talones de Aquiles, ¿no?, de los cuales falsea cada uno de los grupos, son los que tendrían que tomarse a consideración y tener como resoluciones, ¿no?, acciones en concreto para que esto se erradique, ¿no? Y las personas que hacen eso son las personas a las que uno siempre sigue, ¿no? Exactamente. A las que uno aspira, porque son personas que traen paz. Entonces creo que eso es lo que te haría un protagonista, un ícono LGBT. La constancia, perdón que te Es lo interrumpí, que te decía, creo la que también, prevalencia. exacto, pero Exactamente. ser, estar, salir, hacer, Totalmente. yo creo que es eso. Pues, ¿qué les parece si vamos a nuestra box CDMX para ver qué piensa la gente en las calles de esta maravillosa ciudad? ¿Quién es la persona homosexual más importante que usted conoce? Un amigo que se llama Omar. Mi mejor amigo. Sinceramente no conozco a muchas personas homosexuales. Me encantaba mucho Freddie Mercury. Mi novia. ¿Considera usted que a una persona LGBT se le reconocen sus méritos de la misma manera como a una persona heterosexual? Pues tal vez no, por el tipo de pensamiento todavía que hay en la sociedad. Definitivamente no. Siento que sí hay mucha, pues la verdad, desigualdad en ese aspecto. Vivimos en una sociedad creo que muy machista a veces, no creo que haya mucha igualdad, la verdad. Bueno, depende mucho de la política que tengan ciertas empresas, porque a veces sí los aceptan y otras veces pues sí como que les hacen ver el feo o así.
¿Cuál cree que sea la aportación más importante de la comunidad de la diversidad a la humanidad? Pues tal vez el aprender a amar sin distinguir el cuerpo. La libertad de expresión. La enseñanza del respeto y la tolerancia. No sabría decirte muy bien exactitud. La frase de amor es amor, o sea que todos tenemos el derecho de amar sin distinción alguna. Una de las novedades editoriales LGBT de este 2017 es, sin duda alguna, Damas y Adamados, de nuestro queridísimo Antonio Bertrán, que aparte es un gran amigo. Ya nos habíamos tardado en recibir este título en el programa, así es que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. ¡Bravo! Antonio Bertrán es un periodista egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Cada martes publica en el periódico Metro la columna semanal Nosotros los Jotos. En 2015 tuvo un gran éxito con su primer libro, Chulos y Coquetones, y en 2017 ha vuelto a la carga editorial con Damas y Adamados, conversaciones con protagonistas de la diversidad sexual. Muy bien. No, Muy bueno, bien. además, Bárbaro. yo tengo el privilegio de, ¿puedo decirlo? Claro, de ser una chula y coquetona. Exactamente. Del primer volumen, Que sí. este hombre me ha sacado a mí cosas que nunca imaginé decir. Supongo yo que Damas y Adamados es la segunda parte de Chulos y Coquetones, ¿estamos ciertos? Pues es como una ampliación del abanico, digamos, porque en aquel primer tomo sí estaban un poco de la diversidad como Ego, ¿verdad? Daniel Vives, la supermana, como él mismo se autocalifica un plan travesti. Está Coral Bonelli, que es una actriz trans, pero sobre todo eran hombres gays, ¿no? Aquí en Damas y Adamados pues se abre un poco el espectro a la diversidad. Hay lesbianas como, bueno, más bien bisexuales con un toque más de inclinación lésbica como Sabina Berman, Berta de la Maza. Hay por supuesto gays, hay un chico trans, Aletze Sebastián Estrada, hay una escritora trans también, Sofía Guadarrama, que es compañera de la editorial de Ediciones B, y también hasta una buga solidaria, ¿no? Porque en la diversidad sexual cabemos todos, no hay que excluir a los bugas, hay que bajarlos allá de su pedestal, ¿no? Incluirlos, sí, son iguales que nosotros. También son humanos, dicen por ahí. Exacto, sí, a veces. Antonio, ¿de dónde nace, esta necesidad de escribir este libro? Pues justamente de ir hacia de salir también un poco del gueto gay, ¿no? De pronto los gays, los homosexuales masculinos nos estamos como viendo mucho el ombligo, ¿no? Incluso yo reconocí públicamente que tenía prejuicios absurdos sobre las compañeras lesbianas, ¿no? Por haber sido educado por el machismo, ¿no? Claro. Entonces decía, no, pues tengo que incluir a las lesbianas, tengo que incluir a los transexuales, y de pronto dije, bueno, pues también hay que incluir hasta una buga solidaria, ¿no? La feminista Marta Lamas, muy amiga de Monsiváis, y siempre el feminismo pues está ligado a la lucha LGBT de alguna forma, dado que el enemigo a vencer es el mismo, el machismo, ¿no? ¿Cómo desarmas tú al entrevistado y lo dejas desnudo ante la sociedad mediante un libro que tiene movimientos milenarios? Esto se va a quedar para mucho tiempo. Pues esperemos que así sea y que trascienda mucho gracias a la difusión que ustedes tan generosamente están haciendo en este canal tan abierto, no incluyente. Pero pues a mí también me asombra un poco de que tengo cara que sí, tú me confiesas cosas, ¿verdad? Que no habías confesado, y de pronto hablamos de temas a lo mejor que son delicados para el entrevistado, como las luchas personales que tuvo que hacer, ¿no? Para asumirse como tal, ¿no? Como para asumir su identidad de género, su preferencia sexual, que son cosas distintas en el caso de los transexuales. No sé, a lo mejor sonriendo o poniendo cara de no rompo un plato y me echo la vajilla. Cuéntame tus secretos. Cuéntame tus Antonio, secretos. pues justo hablando de la alegría, no todos son experiencias, ¿no? Tristes tal vez o conmovedoras melancólicamente, sino que también dentro de todas las personalidades que abarca ahora tu nuevo libro, cuéntanos alguna anécdota divertida que hayas podido vivir con ellos. Bueno, Marta Lamas a mí me imponía mucho. Yo le llevé el primer libro. No me imponía mucho, pues por toda la trascendencia que tiene. Además también me parece una mujer de carácter muy fuerte, ¿no? Y como muy reservada también. Exacto, y reservada. Y ella me dijo, pues podemos hablar de muchas cosas menos de mi vida personal. Entonces, bueno, yo toda la noche, ¿verdad? Pensando cómo no vulnerarla, sino cómo penetrar, ¿no? Ese escudo, ¿no?
Y bueno, resulta que somos los dos neuróticos de la puntualidad. Entonces yo llegué a la entrevista 45 minutos antes y ella media hora antes, y todavía fue en una librería porque en su casa no recibe por esta cuestión de mantener su intimidad, ¿verdad? Entonces se cruzó a la librería de enfrente, la Gandhi, y cuando regresó y entró 20 minutos antes de la entrevista, pues yo ya la estaba esperando. Entonces creo que eso sirvió un poco para romper, y sí me confesó, es que me confesara, me compartió pues algunas cuestiones. A mí me asombró, yo pensaba, bueno, una feminista, le decía, seguramente que las parejas que usted ha tenido, empezamos primero en el usted, lo cambiamos al tú, seguramente tiene que ser hombres como feministas. Dice, no, yo también he tenido machos, claro que pues duró muy poco con ellos, pero pues yo crecí con todas, la imagen, ¿verdad?, en la televisión de Pedro Infante, Jorge Negrete, pues claro, eran los machos, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que a mí me atrae, pero duramos muy poco, claro, ¿no? Oye, y hablando de estas épocas, ¿Adamados de dónde surge o qué quiere decir? Sí, bueno, es que adamados es un término, digamos, un poquito más elegante por afeminados. Se registra ya en el Diccionario de la Lengua en 1726. Y ven un poco a cuento porque uno de los entrevistados, Jaime Cobian, que es de Guadalajara, que la intención del libro también era abrir el abanico a personas de otras entidades de la República y otras edades. Jaime Cobian tiene un libro fantástico que se llama Los Jotos, que tiene muchas efemérides relacionadas con los jotos, las lesbianas, en la historia de México, de cosas que él ha recuperado de periódicos, de revistas, de archivos, ¿no? Y ahí él también tiene un apéndice fantástico donde está una serie de términos fantásticos con los cuales nos designa desde puñal, floripondio, lilo, adamado, no, pisaverde, león, Tú mira, estás pisando verde. Tú estás lilo, pisando tú verde. eres un lilo fantástico. Larailo, de ahí viene, ¿no? Ay, no, hija, ya. Mampo, no, pero claro, mi vida, te podemos describir toda la noche si tú lo deseas, ¿eh? No te preocupes. Encanto, también te queda encanto. Bueno, Marta Lama, Sabina Berman, ¿quién más está en Damas y Adamados? Ay, bueno, también está como un homenaje a Antonio Salazar. Cuando yo estaba escribiendo el libro, me enteré que Antonio Salazar, que fue un activista y fundador del taller Documentación Visual en la Academia de San Carlos, fue como un grupo que ilustró muchísimas campañas de lucha contra el VIH en los años terribles, en los años 90, en los años finales de los 80, principios de los 90, cuando nuestros compañeros morían de este mal, ¿no? Cuéntanos cuáles son tus redes sociales para que también estén, ¿no?, pendientes de las siguientes publicaciones que tengas. Sí, estoy en el Facebook como Antonio Bertrán Rodríguez, en el Twitter como Antonio Bertrán R, y pues siempre doy la cara, me encanta dar la cara. Oye, y ya antes que otra cosa pase, ¿ya estás planeando una tercera entrega? Claro, por sí, supuesto. ya estoy. Pues te tienes que chiquita? poner chichis porque va a ser sobre trans. Que bueno, no está tan lejos. Quiero meterme muy de lleno a ese mundo porque creo que sobre todo las trans femeninas, las mujeres trans, son muy vulnerables, sí. Son muy atacadas. Los chicos trans, como pues Aletze, que está aquí, tiene más barba que yo, por ejemplo, de pronto se camuflan, ¿no? Y la sociedad, pues además, la sociedad machista dice, ya se pasaron del lado bueno, del de los hombres, ¿no? Sí. Pero las mujeres, ¿no? Entonces, aunque habrá transexualidad masculina, me voy a centrar en la femenina, pero bueno, en la edición 10, no te apures. Muchísimas gracias, qué bueno que le das visibilidad en tus grupos, a nosotros también, y por acompañarnos en este espacio. Y sabes que esta es tu casa. Son muy Muchísimas gentiles. gracias. Gracias, Antonio. Felicidades. La pulserita más Amigos de Diversidad CDMX, vamos ahora a un corte y regresamos. No le cambien, recuerden participar en redes sociales con el hashtag Diversidad CDMX. Volvemos. ¡Bravo! La pulsera sigue saltando. ¡Está viva! Está viva.